Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio virtual que nos mantiene cercanas en la distancia. Agradezco la invitación al Women Economic Forum Iberoamérica y en particular a su presidenta, la señora Michelle Ferrari, para compartir con ustedes uno de los avances legislativos que hemos logrado el año pasado, 2020, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados en nuestro país, México, y que contribuirá de manera sustancial a la atención, prevención y sanción y erradicación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Empiezo diciéndoles que analizar y discutir el tema de la violencia digital fue un gran reto para muchas legisladoras de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, misma que me honro en presidir. Por ello, en primer lugar, la llamada brecha tecnológica y digital que existe entre las generaciones más jóvenes y la generación a la que yo pertenezco. Una brecha que en este último año y a raíz de la pandemia, muchas personas de diferentes generaciones hemos tenido que brincar a marchas forzadas, capacitarnos a marchas forzadas, porque hemos tenido que hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías para poder seguir trabajando y mantener la comunicación, en nuestro caso, como representantes de la ciudadanía, con ustedes, con las personas y organizaciones que han requerido nuestro apoyo. Y en segundo lugar, porque el impulso de las reformas legislativas en esta materia en México previene y proviene, más bien, de una nueva generación de activistas y feministas con las que en ocasiones nos había sido complicado entablar alguna comunicación, pero a las que por convicción resultaba indispensable escuchar y atender. En este sentido, estoy muy contenta porque el proceso que seguimos me confirmó algo fundamental. Las feministas, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, tenemos como uno de nuestros puntos en común la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres y las niñas. Y eso implica que podamos establecer diálogos muy constructivos y alianzas productivas con dicho fin. Desde luego que ha sido fundamental la convicción de senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios de la urgencia de abordar esta problemática desde el ámbito legislativo federal, y en lo personal estaba y estoy convencida de que este tipo de reconocimientos normativos abonan a la construcción de una sociedad menos violenta y más respetuosa de los derechos de todas nosotras. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de violencia digital y mediática contra las mujeres que demuestran la necesidad urgente que teníamos de legislar en esta materia. Por desgracia, son muchos los casos que podemos encontrar con fines evidentemente explicativos. He retomado varios de los informes de las compañeras feministas luchadoras MX, así se llama este grupo, que realizan un trabajo espléndido en la investigación del tema y en la defensa de las víctimas de violencia digital. Otros ejemplos han sido retomados de información periodística. El 11 de diciembre, por ejemplo, en 2016, la entonces senadora exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara fue severamente golpeada por 4 sujetos desconocidos cuando manejaba su motocicleta en la carretera México-Toluca. Denunció públicamente los hechos en conferencia de prensa transmitida por Facebook. A partir de ese mismo momento comenzó a registrar burlas e insultos lesbofóbicos. A la par surgieron en Twitter hashtags como golpear mujeres es felicidad 3. O otro hashtag que decía, si no te golpea, no te ama. U otro hashtag que decía, ser machista es hermoso. Imagínense ustedes. Voy a poner otro ejemplo. En el periodo electoral 2018, Patricia Azgacorta, ex candidata a presidenta municipal en Sonora por el partido Movimiento Ciudadano,
fue una de las víctimas de agresiones a través de las tecnologías. Y fue realmente importante tomar en cuenta esta situación, porque el día que se registró como candidata, circuló en redes sociales un video en el que se observaba a una mujer bailando en ropa interior la canción de Movimiento Naranja. El video fue distribuido con fotografías y mensajes que señalaban a Patricia Azgacorta como la protagonista. Más tarde surgió el hashtag con el que se le denominó hashtag Lady Movimiento Naranja. La candidata y su equipo señalaron la falsedad del video. Sin embargo, fue tal el daño a la aspirante en Internet y en medios de comunicación, cómo difundieron el material y cómo se reprodujo su imagen sexualizada. En mi estado, en Guanajuato, el año pasado se descubrieron más de 200 páginas de explotación sexual digital. Se trata de redes que se dedican a robar las fotos personales de jóvenes y mujeres que suben a sus redes sociales para posteriormente venderlas, exhibirlas en páginas. Todo comenzó cuando un grupo de mujeres detectó fotografías de amigas y conocidas en páginas de Instagram y grupos de Facebook dedicados a la explotación sexual digital. Varias de estas mujeres comenzaron a ser acosadas en las redes a través de mensajes denigrantes, invitaciones sexuales y amenazas. Tan solo en Guanajuato, de marzo a julio, periodo correspondiente a la pandemia, se ha atendido a más de 500 mujeres con asesoría psicológica y jurídica, pero solo el 10% se ha atrevido a levantar una denuncia, principalmente por casos de violencia por miedo a sus agresores. Paso a otro caso. En febrero de 2020, se logró en la Ciudad de México el primer caso de vinculación a proceso de un hombre de 21 años por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual. En este caso, el hombre está acusado de fotografiar a una mujer en los baños de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y otro caso. En el caso de la violencia en los medios de comunicación, porque no nos referiremos únicamente a la violencia digital, es decir, esta violencia que se realiza a través de las tecnologías, sino también de la que se realiza a través de los medios de comunicación, han sido famosas por violentas y misóginas las campañas publicitarias de marcas como Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Sisley y American Apparel. En México, por ejemplo, fueron campañas misóginas, la de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con sus anuncios publicitarios de la campaña Es fácil ser hombre, en los que se veía a 3 mujeres con la palabra buffet y una cerveza Tecate. Recordamos también la de Coca-Cola, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero un día nos amanecimos con espectaculares en las vías más importantes de la Ciudad de México y decía, macho es mi novio porque pide Coca Light. Fíjense ustedes, es decir, naturalizando el machismo, naturalizando la violencia contra las mujeres y utilizando eso para anunciar un refresco. Destaco especialmente que campañas de este tipo han sido retiradas gracias al movimiento feminista, gracias a que nos hemos movilizado, hemos denunciado, hemos clausurado las instalaciones de varias empresas y finalmente esto se ha denunciado en los medios de comunicación como en las instancias competentes, como la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son organismos autónomos que existen aquí en nuestro país. Por último, les comparto 2 casos que me parecen paradigmáticos. El primero es el de la activista Olimpia Coral Melo. Olimpia tenía 18 años cuando grabó un video sexual con su entonces novio cuando aún mantenían una relación. Tiempo después,
El material fue difundido en redes sociales y en WhatsApp. El acoso que sufrió Olimpia afectó su vida en todos los aspectos, orillándola a una profundísima depresión. Por suerte, Olimpia contó con el apoyo de su familia, especialmente de su madre. Con este apoyo presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público y se dio cuenta de que no era la única víctima de este tipo de violencia. A partir de ello, empezó su activismo para que la violencia en el ámbito digital se reconociera en los códigos penales en todos los estados como un delito. Es por ello que las legislaciones aprobadas en los estados en esta materia son conocidas como la Ley Olimpia. Por otro lado, la actual senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, una conocida activista de Mexicali, por el medio ambiente y por la salud, una gran defensora de estos temas, así como su trabajo en la defensa de jornaleros y pescadores, fue también víctima de actos de violencia digital en la pasada campaña electoral, cuando un video supuestamente de la senadora circuló en las redes. Como la misma senadora ha señalado en diversas ocasiones, esto tuvo un impacto altísimo tanto en su vida pública como en su vida privada. Estos dos últimos casos me parecen representativos porque tanto Olimpia como la senadora Alejandra convirtieron su caso personal en una causa política y han sido impulsoras fundamentales de las reformas para hacer de la violencia digital un delito punible. Yo no puedo dejar de mencionar que yo también fui víctima. Cometí un error. Sin querer, se activó mi computadora mientras yo estaba cambiándome de ropa y apareció mi cuerpo desnudo. Y en los medios se difundió mi imagen como si cualquier cosa y además con hashtag de burla en todas las redes sociales y sacamos un pronunciamiento en donde en ningún momento nos avergonzamos de nuestro cuerpo, denunciamos esta situación, sí, cometí un error porque estábamos en una sesión de trabajo, pero nadie tiene derecho a utilizar nuestro cuerpo para denostarnos, para burlarse de nosotras o para denostar el cuerpo de las mujeres, como si el cuerpo nuestro no tuviera un valor. Bien, pues en este contexto, para nuestros análisis y discusión, y partimos de una minuta que nos había sido enviada, es decir, de un documento que había sido enviado de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que se definía y se incluía en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿qué era la violencia digital? A esta minuta sumamos las iniciativas que habían presentado diversas senadoras y senadores en materia de violencia digital y mediática. Como todas las iniciativas, consideramos pertinente iniciar un proceso de consulta con la sociedad civil, con jóvenes activistas, con empresas de Internet y desde luego con organizaciones que defienden y trabajan por la libertad de expresión, hasta lograr una propuesta que atendiera todas las observaciones de todas estas organizaciones, de académicas, de especialistas, pero sin perder la esencia de lo que se buscaba proteger. La vida, la integridad, la intimidad, la privacidad, la dignidad de las mujeres y el derecho de las niñas, las adolescentes y las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Ese es el espíritu de lo que nos inspiró para legislar. En nuestro trabajo legislativo partimos de varias consideraciones. Primero, la importancia de los medios de comunicación. Estos son una poderosa herramienta para transmitir mensajes, reproducir hábitos y costumbres y moldear la forma en que vemos al mundo, por lo que son estratégicos para el impulso de la igualdad de género y la erradicación de las violencias contra nosotras. Por su estrecho vínculo con la población, tienen una gran influencia en la naturalización de la violencia, cuando reproducen modelos que refuerzan una cultura de la violencia. Vean ustedes las telenovelas que tenemos
Todavía hay algunos anuncios que reproducen, que normalizan, que legitiman la violencia contra las mujeres, muy sutilmente a veces, pero finalmente reproducen estas violencias. Por lo anterior, tanto en el marco jurídico como en el internacional, reconocen a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como sectores estratégicos para el impulso de la igualdad de género y la erradicación de las violencias contra nosotras. En todos los tipos de medios de comunicación, las mujeres tienen que estar delgadas, aparecer sexualizadas, hablan menos que los hombres, tienen menos opiniones, y en la industria del entretenimiento todavía es más difícil que desempeñen un papel protagonista o de profesional, o incluso como mujeres que trabajan para ganarse la vida. Un proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género. Solamente el 6%, es decir, 6 de cada 100, hace hincapié en la igualdad de género, es decir, en la igualdad entre mujeres y hombres, porque somos iguales en derechos, pero no tenemos las mismas oportunidades, somos discriminadas, y eso es lo que no podemos permitir. Pese a que las mujeres representan la mitad de la población mundial, menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo en las películas, somos las mujeres. Para que se vayan dando cuenta. Aunque pudiera parecer que la violencia en los medios de comunicación y la reproducción de estereotipos no producen víctimas, como suele ocurrir con otras modalidades de la violencia, dicha aseveración resulta imprecisa, pues aunque en efecto no se producen víctimas directas e inmediatas, los efectos de normalización de la violencia contra las niñas y las mujeres, la cosificación o la sexualización de los cuerpos, así como la reproducción de roles de género en los medios de comunicación, atenta contra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de forma genérica, así como que también atenta contra el principio y el derecho a la igualdad. De acuerdo con el diagnóstico que se ha realizado, llamado Diagnóstico de la Violencia contra las Mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ejercicio de esta modalidad de violencia se centra, es decir, de la violencia digital, se centra en la reproducción de estereotipos de género en los medios de comunicación también, y publicidad que tienden a reproducir nociones en torno al deber y hacer de las mujeres e integran estas ideas como parte de la convivencia social, como si así fuera normal, y no lo podemos permitir. Paso al segundo tema relacionado con las razones que nos llevaron a legislar. La violencia digital. Uno de los principales retos que tenemos en el país es poder determinar el número de mujeres y niñas víctimas de violencia digital. Al respecto, los únicos datos estadísticos con los que contamos provienen del módulo sobre ciberacoso, el MOSIVA, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En este instrumento se define el acoso cibernético o ciberacoso como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o de un grupo, tendiendo como fin de dañar o molestar a una persona mediante el uso de tecnología de información y comunicación, las TIC, en específico el Internet. El ciberacoso puede constituirse en una forma de victimización delictiva que puede derivar en daños morales, psicológicos, económicos e incluso en la intención de las víctimas de terminar con su vida. Algunos de los datos que arroja el módulo son estos, fíjense bien. 36.4 de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente al 27.2 de los hombres. Otro, 40.3 de las mujeres de 12 años y más víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses recibió insinuaciones o propuestas sexuales,
Por su parte, 33% de los hombres víctimas de ciberacoso recibió solamente mensajes ofensivos. El 46.4% de las mujeres de 12 años y más que fueron víctimas de ciberacoso durante los últimos 23 meses experimentó con mayor frecuencia críticas por su apariencia o su clase social. El 20.5% de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue acosada por un conocido o una persona conocida. 60.7% de los hombres y 73.6% de las mujeres que fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses y conocían al acosador, recibieron críticas por su apariencia o por su clase social. Y de la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o de sus agresores, 61.8% eran hombres agredidos por hombres y 54.8% eran mujeres agredidas por hombres. Entonces, la asociación Stop Violencia de Género Digital la define así: toda aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías como el correo electrónico, sistemas de mensajería como WhatsApp o redes sociales, contra su pareja o expareja de forma sostenida y repetida en el tiempo con la única finalidad de discriminar, de dominar o de crear actos de intromisión sin consentimiento a la privacidad de la víctima. En el informe Combatir la violencia en línea, un llamado a la protección, se considera que la violencia en línea ocurre de diferentes maneras, que puede significar el envío de correos electrónicos amenazantes o de acoso, mensajes instantáneos o publicación de información en línea. Tiene como blanco a una persona específica, ya sea contactándola directamente o difundiéndole información personal suya, causándole mucha angustia, mucho miedo, mucho enojo, mucha incertidumbre. Y los términos equivalentes que se utilizan son acoso en línea, acoso cibernético. A los fines de este documento hemos incluido todo tipo de acoso o abuso bajo la expresión más amplia de violencia en línea contra las mujeres. Y bueno, también tenemos otros datos que ustedes están viendo, como es el de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. La violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología se refiere a los actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de redes sociales y correo electrónico causan el daño que ya hemos hablado, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación y causan pérdidas económicas, porque hay gente que ha tenido que renunciar a sus trabajos y, por supuesto, generan barreras a la participación en la vida pública y conducen a formas de violencia sexual. Bueno, pues en este mismo estudio se establece, lamentablemente, que derivado del registro de un total de 1,126 casos procedentes de 7 países de 2000 a 2014, que son Bosnia y Herzegovina, Colombia, República Democrática del Congo, Kenia, México, Pakistán y Filipinas, se observaron las siguientes tendencias en relación a este tipo de violencia. Las mujeres de entre 18 y 30 años son las más vulnerables en los espacios digitales. El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las sobrevivientes y el 30% por desconocidos. Y hay 3 perfiles principales de mujeres que viven esta forma de violencia. Mujeres que viven en una relación íntima de violencia, mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación, periodistas, investigadoras, activistas, artistas y también ya se metieron con las legisladoras, y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual. Bueno, el tercer tema que, dijéramos, sobresale en esta legislación que hicimos fue pues que la cuarta conferencia de la mujer, celebrada en Beijing en septiembre del 95, pues habló de este tema. Y el tema que dijéramos, el paraguas más importante de esta
conferencia era la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres en todas las partes del orbe. Y los compromisos en la materia establecidos en la declaración, en los documentos finales de esta conferencia famosísima, continúan siendo la ruta fundamental para los gobiernos del mundo. En aquel entonces, la plataforma de acción formuló 12 esferas, dijéramos 12 temas muy especiales, y la esfera J se llama la mujer y los medios de difusión, que reconocía lo siguiente, reconocía que la persistencia de los estereotipos basados en el género que divulgan las organizaciones de difusión públicas y privadas locales, nacionales e internacionales. Qué bueno que desde 1995 se habló de eso y también se dijo que había que suprimir la proyección constante de estas imágenes. Bueno, esta esfera de acción estableció como sus objetivos aumentar el acceso de la mujer y la participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías, y también fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Bueno, sumado a ello, tenemos instrumentos, como ya lo tenemos ahí en la gráfica, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No me voy a detener en todo esto, me voy a seguir. Quiero simplemente decirles a todas ustedes que tenemos concretamente lo que la relatora especial de violencia en las Naciones Unidas en su informe estableció y dijo que las formas de violencia en línea contra la mujer y facilitadas por las técnicas de información y comunicación se han vuelto cada vez más comunes, sobre todo con la utilización cotidiana y generalizada de las plataformas de medios sociales y otras aplicaciones técnicas. Y ahí tienen la declaración y la postura de la relatora. Por eso a mí me parece que es muy importante que se establece, porque es lo que dice la relatora, que los derechos de todas las personas deben estar protegidos en el Internet y que en consecuencia los derechos humanos de las mujeres, que incluyen su derecho a una vida libre de violencia, debe de estar protegido tanto en el mundo real como en el espacio digital de los medios y redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube y Tumblr, y en otras plataformas de comunicación de telefonía móvil, así como en sitios de microblogs, y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Snapchat, como Messenger, como Weibo o como Line, que ahora forman parte de la vida cotidiana de nuestra vida. Bueno, quiero adelantarme y decirles a ustedes que en los distintos informes y documentos consultados en la materia a nivel internacional, todos coinciden en los diferentes derechos que tenemos que defender para legislar en el tema de la violencia digital y en los medios de comunicación. El derecho a la privacidad, que es importantísimo. ¿Por qué es importante? Pues porque tenemos que tener derecho a esta importante situación de que no seamos molestados por autoridades, pero además el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la inviolabilidad de la correspondencia. Otro derecho es el derecho a la intimidad, que implica el derecho al propio control de la información personal y el poder de protegerse contra cualquier invasión de la vida privada. Otro, el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información. En México, en materia de libertad de expresión, los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias desde 2016 está muy claro para que las audiencias también tengan el derecho a defenderse de una serie de programaciones y de situaciones que atentan contra nuestra libertad, contra nuestra dignidad y también contra una serie de derechos que se están viendo afectados. Bueno, voy a resaltar el artículo 5, precisamente de estos lineamientos, que dice que son derechos de las audiencias, el respeto de los derechos humanos,
el interés superior de la niñez y la igualdad de género, recibir contenidos libres de discriminación y que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie la igualdad de género entre mujeres y hombres. Y bueno, pues por eso tenemos que hablar, y son los últimos minutos que voy a dedicar para los avances de esta reforma. Uno, pues definimos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues la violencia digital y la violencia mediática. ¿Cómo quedó la digital? Toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Y luego también metimos la violencia mediática, que es todo acto o a través, que se realiza más bien a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o incluso que cause el feminicidio. Y bueno, pues esta violencia mediática la puede ejercer cualquier persona, física o moral, utiliza un medio de comunicación, difunde contenidos y atentan contra nuestra autoestima. Y bueno, también incorporamos medidas de protección para las víctimas. Claro que pueden acudir al Ministerio Público, al juez, a la jueza, para que les otorgue estas medidas de protección. Esto es muy importante, ya sea por medio electrónico, por vía de la de comunicaciones, para que se dijéramos, se pare, se destruye, se bloquee, se interrumpa, se eliminen esas imágenes, esos audios o videos relacionados con la investigación previa. Esta autoridad que ordena las medidas de protección tiene que solicitar el resguardo y la conservación de estos contenidos. ¿Por qué? Porque si en este momento no avanza la investigación, en algún momento la víctima puede volverse a decidir y se pueden volver a tomar en cuenta estas pruebas. Y bueno, pues por último, la tipificación del delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal se considera, y esto es muy importante, no estaba en el Código Penal Federal, se considera que comete este delito aquella persona que divulgue, comparta, distribuye o publique imágenes, videos o audios de contenido sexual a una persona que tenga, ahí está, la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento. Estas conductas se van a sancionar con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. Bueno, pues seguimos con la siguiente, y esto es importante. Bueno, agravamos la conducta cuando el delito es cometido por el cónyuge, por el concubinario, por la concubina o cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, cuando se cometa contra una persona, esto es muy importante, que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando se haga con fines lucrativos o cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito
la víctima tenga, pues ahí lo dice, y lo dice muy bien. Bueno, pues estas reformas no habrían sido posibles sin la lucha, sin el esfuerzo, la dedicación y el compromiso y el trabajo de miles de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país que lograron colocar con sus denuncias, con su activismo a la violencia mediática y a la violencia digital como un gravísimo problema que lo hemos convertido ya no en problema, sino en un delito. Y ahora es importante saber que lo tenemos en varios estados, la violencia digital, hay que incorporar la violencia mediática. Por ello, aprovecho este espacio para agradecerles a todas ustedes, a las miles de voces, a miles de cuentas en Twitter, en Facebook, a las miles de expresiones en las redes que nos dijeron, aquí estamos y queremos ser respetadas porque lo digital también es real. A todas estas mujeres que hicieron real, que nos ayudaron, que nos acompañaron a hacer de este problema un delito, a todas ellas, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.